Buenas tardes con todos. Aquí las noticias para ustedes. Hoy jueves 2 de octubre. Javier Jordán, procesado por el asesinato de Fernando Villavicencio y prófugo del caso Metástasis, está bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Esta madrugada su residencia en Miami, en los Estados Unidos, fue allanada por agentes de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional y del FBI. Jacqueline Rodas con las imágenes del operativo y la declaración de su abogado en Ecuador. El prófugo de la justicia, Javier Jordán, está bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Esta madrugada, agentes de Homeland Security Investigations, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y el FBI allanaron su casa ubicada en el sector de Kendall, en Miami. Estas imágenes fueron captadas sobre las 11 de la mañana por el helicóptero de la cadena Telemundo 51. Antes de las 12 se lo ve caminar junto con los agentes hacia otro sector de la casa. Más detalles sobre esta operación dio el abogado de Jordán en Ecuador, Juan Carlos Salazar, quien está en contacto con los defensores de Jordán en Florida. De lo que ocurre en esta mañana, 4:30 de la mañana aproximadamente, se inició un proceso policial en donde el señor Javier Jordán vive. Hasta el momento sabemos que existe todavía el trabajo policial en la zona, pero ya en la parte final de la zona, y los abogados de Estados Unidos están ya sobre la marcha en el asunto. Sobre el estatus legal de Jordán, su abogado dice que está a órdenes de la policía de Estados Unidos, pero no confirma si está detenido. Ellos son quienes tomaron el operativo y entiendo yo que está a órdenes de ellos en este momento. Sin embargo, la experiencia nos dice que cuando existe un operativo policial con un allanamiento, siempre el allanamiento va encadenado hacia una detención, hacia un arresto. Hasta el mediodía, Jordán no constaba con una causa judicial o migratoria reciente en los sistemas de búsqueda de Estados Unidos. Abogados de ese país consultados por Televistazo dijeron que si se legaliza su detención podría hacerse pública durante la tarde. En Ecuador, la reacción vino del secretario de Integridad Pública del gobierno, José Julio Neira, que escribió en sus redes sociales: amaneció movido Miami, Florida, hoy. Javier Jordán, a quien la Fiscalía identifica como socio del narcotraficante Leandro Norero, tiene orden de prisión en el caso Metástasis y es procesado por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Según su abogado, el allanamiento de hoy no tiene que ver con este último caso. Javier Jordán está prófugo de la justicia ecuatoriana desde el año 2023, cuando se dictó una orden de prisión en su contra. Jordán está involucrado en el caso Metástasis y en la compra fraudulenta de insumos y medicinas durante la pandemia. Además, se lo acusa de ser el autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Javier Edmundo Jordán Mendoza se presenta a sí mismo como un inversionista, constructor y un emprendedor musical, aunque en Ecuador se lo conoce más por los casos de investigación criminal en los que ha sido vinculado por la Fiscalía. Los que más repercusión han tenido son 3: corrupción y ventas con sobreprecio durante la pandemia, el caso Metástasis y además el asesinato de Fernando Villavicencio. El primero: Jordán estuvo involucrado en la venta de medicinas e insumos con sobreprecio a los hospitales del IES durante la época de pandemia, un caso en el que también fue vinculado Daniel Salcedo. Para ese entonces Jordán estaba en Ecuador, pero salió del país antes de que se dictaran medidas cautelares. En el 2022 su rostro se hizo conocido por esta fotografía que publicó en sus redes el entonces asambleísta Fernando Villavicencio. En ella se ve a Jordán en la piscina de su casa de Miami junto a varias personas vinculadas con el crimen organizado, entre ellas Ronnie Aliaga, hoy también prófugo de la justicia ecuatoriana. Luego vino el caso Metástasis, que investiga los nexos del narcotráfico con jueces, fiscales, policías y varios funcionarios judiciales. Jordán fue incluido en este proceso tras el hallazgo de varios chats que mantuvo con el narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en prisión. Y justamente en uno de esos chats se lee una petición de Jordán a Norero. Jordán pregunta: «Ñaño, ¿puedes resolver lo de Villa?». Y Norero responde: «Vamos, ¿quién dijo miedo?». El ex candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto del 2023 en Quito. En el 2025, hace apenas un par de meses, Daniel Salcedo señaló que fue Jordán quien financió el crimen. También está acusado de amenazar a varios periodistas ecuatorianos. Está prófugo de la justicia desde el 2023, cuando se dictó contra él una orden de prisión que no se ha podido ejecutar porque se encuentra fuera del país.
La Fiscalía solicita toma de testimonio anticipado al ex policía y al amigo del narco Leandro Norero, quienes revelaron 2 seguimientos a Fernando Villavicencio. Uno involucró a la policía y otro a miembros de la organización criminal Los Lobos. En el caso Villavicencio, la Fiscalía solicitó que se receten los testimonios anticipados del ex policía de la UIAD, Ronald Herrera, y del ex compañero de celda del narco Leandro Norero, Marcelo Lazo, quienes rindieron versión previamente. El primero confesó, entre otras cosas, que por orden de José Serrano y Daniel Salcedo, con ayuda de otros policías, hicieron seguimientos a Fernando Villavicencio. Y Lazo reveló detalles del seguimiento paralelo a cargo de Los Lobos. En junio de 2022, Javier Jordán, Ronnie Aliaga, José Serrano, Rafael Correa y Jorge Glass pidieron a Norero que ejecute el plan a cambio de $200,000. Norero encargó el trabajo a Daniel Salcedo. En octubre de ese año, Norero fue asesinado en prisión y se cayó el plan. En 2023 se retomó. El hecho de ser candidato presidencial los ponía incómodos. Según la versión, el seguimiento se retomó. Salcedo pidió a los cabecillas de Los Lobos, alias Pipo, y su hijastro Esteban Aguilar, que lo hagan. El precio fue $1 millón, $500,000 para Los Lobos y la otra mitad para los disidentes de las FARC, Oliver Sinisterra. Juntos lo seguirían y lo matarían. Se convocó a todas las cabezas de Los Lobos en el pabellón 9 en Guayaquil, para informarnos que estemos pendientes con las noticias y la inteligencia que nos pasen los muchachos en la calle a nosotros. El testigo dio más nombres y roles en la organización criminal. Alias Cianca, encargado de las finanzas de Los Lobos, coordinó con el colombiano Juan Pablo Jaramillo para llevar a alias Gordo Luis a Cali a entregar el dinero a la disidencia. El exguerrillero Patricio Hermosa concretó la reunión para el pago. Alias Invisible, alias Fuerte, alias Primo, estuvieron a cargo del seguimiento. El seguimiento policial estuvo a cargo de los contactos del señor José Serrano, que le pasaban información directamente a Pipo, al Primo, a Patricio Hermosa, para triangular toda la operación. Un día antes del asesinato, se conoció en prisión que Serrano coordinó para que Villavicencio use una camioneta de la UIAD. Entró la llamada del encargado de Serrano para comunicarle a alias Primo que ya estaba gestionado todo para que no se le diera un vehículo blindado, que ya se había coordinado con elementos de la Guardia para que hubiera ciertos movimientos que permitieran que se perpetre el hecho. Todos estos detalles se ampliarán bajo juramento y serán usados en un eventual juicio contra Jordán, Serrano, Salcedo y Ronnie Aliaga. Paro. ¿Es hora de dialogar? El Consejo Ampliado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se reúne en Quito para decidir el futuro del paro nacional. Los líderes de las organizaciones indígenas analizan de manera reservada la estrategia que se anunciará en las próximas horas. Paul Romero con un informe. Los dirigentes de la CONAIE analizan bajo reserva el futuro de las movilizaciones en contra del gobierno, que este jueves por 11 días consecutivos se mantienen en 5 provincias. La convocatoria al Consejo Ampliado de la CONAIE, que se instaló cerca del mediodía en la sede principal en el norte de Quito, no tuvo mayor participación de los dirigentes de las organizaciones campesinas. El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, evitó hablar de las resoluciones que tomarán para comunicar a sus bases. Vamos a analizar un punto importante del paro nacional. Cualquier pronunciamiento estaremos dando, pues finalmente, el tema del paro nacional. Usted lo conoce con lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros daremos pronunciamiento después de este Consejo Ampliado. El Consejo empezó evidenciando que hay divisiones en el movimiento indígena. Lo reconoció el presidente de la organización en Cotopaxi. Si en verdad que el gobierno está ahí dentro, negociando con algunos dirigentes más que todo. Y eso nos permite que estamos un poco debilitados hasta donde la gente no conoce todavía. Por el momento exigen al gobierno, como condición para sentarse a dialogar, que derogue el decreto sobre la eliminación del subsidio al diésel, entre otras peticiones. Para la reunión del Consejo Ampliado de la CONAIE, la Guardia Indígena tomó medidas de seguridad y limitó el acceso de personas. Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa permanece en la Tacunga, sede temporal del gobierno. En los exteriores de la gobernación de Cotopaxi, donde se reunió a puerta cerrada el mandatario con su gabinete, se mantiene el resguardo con 600 policías y militares que vigilan 20 cuadras aledañas al centro histórico, respaldados por 25 vehículos oficiales, una tanqueta y una unidad antidisturbios. Las calles están cerradas al tránsito vehicular, solo se habilitaron pasos peatonales
peatonales reducidos. Mientras tanto, el Frente Popular de Cotopaxi ha convocado a una movilización desde las 4 de la tarde hacia la gobernación. En Otavalo, manifestantes con artefactos con puntas metálicas atacaron esta mañana los neumáticos de motocicletas y bicicletas dentro de la ciudad, lo que obligó al cierre de locales comerciales. Debido a su ubicación geográfica, esta ciudad ha bloqueado el tránsito de productos hacia el norte de la sierra, provocando ya un desabastecimiento, como lo cuenta en el siguiente reporte Diego Puente. En Otavalo, Imbabura, las protestas se radicalizan en el 11º día del paro. A los habituales bloqueos en la Panamericana Norte que se dan desde el inicio de las movilizaciones, se sumaron cierres dentro de la ciudad. Manifestantes encendieron hogueras y colocaron piedras para impedir el paso de los pocos vehículos que todavía circulaban. Grupos de encapuchados obligaron a cerrar locales comerciales y pincharon con puntas afiladas los neumáticos de bicicletas y motocicletas que circulaban por la ciudad. En uno de los bloqueos hirieron en el pie a una mujer. Esta ciudad se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones. Con cerca de 42.000 habitantes, el 67% indígena según el último censo. Está a 2 horas de Quito y media hora de Ibarra y otras ciudades del norte del país. Por su situación geográfica, la Estatal 35 pasa por los accesos sur y norte en los que hay bloqueos con volquetas de tierra, piedras y llantas quemadas, y en los que se concentran manifestantes. Los bloqueos empiezan kilómetros antes de la ciudad. Al sur, los más fuertes están en González Suárez, San Rafael de la Laguna y Eugenio Espejo, y en el norte, en las entradas a Peguche, Ilumán y Carabuela. El paso es totalmente prohibido. Los conductores de las ambulancias enseñan banderas blancas para evitar ser atacados. Después de una revisión para constatar la emergencia, su paso es autorizado, pero hay casos en los que se les impide circular. Los bloqueos, según el gobierno, han provocado una situación de escasez de insumos en su hospital. Gente querida de Otavalo, les hablo desde el corazón. El Hospital San Luis se está quedando sin oxígeno. Por favor, abran el corredor humanitario y permitan pasar el camión de oxígeno ahora. La CONAIE informó que el camión con oxígeno entró a la ciudad esta mañana acompañado de comuneros. La ciudad desde hace unas semanas presenta escasez de productos cárnicos, harinas y granos que no se extraen en la zona. Durante esta semana, Quito vive jornadas de tensión por las protestas y se han registrado 4 manifestaciones, provocaron cierres viales y la intervención policial. Lo explica ahora Carla Delgado. Quito ya no está ajeno a las protestas. La más reciente ocurrió la noche de este miércoles en Calderón, al norte de la capital. Un grupo de habitantes de San Miguel del Común, comunidad ancestral del pueblo Quitucara, marchó de manera pacífica por la Panamericana Norte. Esta población ha tenido un rol protagónico en movilizaciones pasadas. Durante la caminata, los manifestantes exigieron al gobierno que reconsidere la eliminación del subsidio al diésel, entre otros reclamos. A diferencia de otras jornadas, en esta ocasión la policía acompañó el recorrido para evitar disturbios. La circulación vehicular en sentido oriente-occidente fue restringida, causando una fuerte congestión. El paso se habilitó cerca de las 21:30. 2 acciones más ocurrieron en Quito a la misma hora. En Llano Chico, también en el norte, un grupo de personas bloqueó el acceso en el redondel de Gualo con palos y llantas. Policías dialogaron con los manifestantes para impedir nuevos cierres. No fue la única jornada de tensión en la capital. El martes, colectivos universitarios interrumpieron el tráfico para expresar su rechazo a las medidas gubernamentales. En esa ocasión, la policía intervino y dispersó la manifestación. Bloqueos de vías en Chimborazo afectan la llegada de comerciantes a la Feria de Guamote que se realiza cada jueves. Esta mañana los mercados lucieron vacíos, mientras que 11 puntos siguen bloqueados en la Panamericana E35 en 3 cantones. Ángel Pilatuña cubre la jornada.
Es jueves y la Feria Regional de Guamote, que en un día normal rebosa de agricultores y comerciantes de Chimborazo, Cañar y Tungurahua, hoy luce desierta por el paro nacional. Los bloqueos en la vía panamericana E35, que mantienen cercados a Guamote, Alausí y Chunchi, frenaron la llegada de productores y clientes a este mercado, uno de los más importantes de la Sierra Central. En el mercado de papas, donde generalmente se instalan hasta 200 comerciantes, esta mañana apenas hubo 20. Llegaron desde Riobamba y cantones vecinos, pero sus puestos permanecieron completamente vacíos. Claro, está botado. Vamos a ver cómo nos va en el transcurso del día. Ojalá baje la gente. El mismo escenario se repitió en los mercados de legumbres, ropa, víveres y comidas. Los pocos vendedores que llegaron colocaron sus productos a la espera de clientes. Es que un jueves es el único día que nosotros tenemos para nuestra semana de comida para nuestros hijos, y más que todo nosotros somos madres pobres, no tenemos, como decir, un sueldo, solo vivimos de la vida de la plaza. El paro nacional se siente en cada sector del cantón. Durante la noche del miércoles, al menos 60 uniformados de las Fuerzas Armadas trabajaron para despejar la vía Balvanera-Guamote, donde se reportaron 6 bloqueos con árboles derribados. La circulación se habilitó recién a las 7 de la mañana. Mientras tanto, las vías de acceso a Guamote, Chunchi y Alausí siguen bloqueadas en 14 puntos, donde montículos de tierra, tronco, piedras y árboles interrumpen el tránsito y mantienen aisladas a comunidades. Diesel, contrabando imparable. Hoy en la tercera entrega de esta serie hablamos sobre los miles de galones de diésel utilizados en minería ilegal. Todo el sistema de energía y de procesamiento requiere de combustible. Esa demanda crea un mercado paralelo que hace rentable la sustracción y el tráfico de hidrocarburos. Merlin Ochoa explica la realidad en Zamora Chinchipe, la provincia con mayor consumo, y lo que ocurre en la localidad de Camilo Ponce Enríquez en Azuay. La provincia de Zamora Chinchipe tiene apenas 111.000 habitantes y en sus calles se refleja esa realidad. Avenidas con poco movimiento vehicular, algunas lucen casi vacías. Sin embargo, el consumo de combustible es alarmante. La media nacional por vehículo es de 190 galones al mes. Aquí el promedio alcanza 741 galones mensuales, casi 4 veces más. En apenas 70 kilómetros entre los cantones de Zamora y Yansaxa se cuentan 12 gasolineras cuando debería existir la mitad. La provincia tiene un cupo asignado de 3.724.000 galones de diésel que se consume en su totalidad, a pesar de ser la segunda provincia menos poblada del país después de Galápagos. Según reportes militares, el combustible llega en canecas improvisadas sin documentación por 3 rutas clandestinas que trepan la montaña, no solo para la minería ilegal, también para el contrabando hacia Perú. Los uniformados hablan de presencia de extranjeros, colombianos, venezolanos y peruanos. Al moverse a Camilo Ponce Enríquez en Azuay, la escena cambia de lugar pero no de fondo. Las bocaminas clandestinas son fábricas donde nada funciona sin diésel. Una mina pequeña que no figura en catastros porque no tiene permisos, requiere unos 4 generadores para sostener ventiladores, miles de metros de cable para dar luz al hueco excavado, bombas de succión y planta de procesamiento que consumen hasta 14.000 galones de combustible al mes. Pero hay otras minas ilegales. Esta mina a cielo abierto necesita al menos 3 maquinarias que usan un promedio de 8.100 galones de combustible. Por eso son colocadas en zonas de difícil acceso para evitar que sean decomisadas. Por ello, las Fuerzas Armadas las destruyen para que no las vuelvan a utilizar. El Arcón, que es la Agencia de Regulación y Control Minero, ordena la destrucción de bocaminas sin permisos
En el 2025 se inhabilitaron 24 bocaminas y 19 maquinarias. Además, se decomisaron 7.722 litros de diésel. Este combustible hacen un traspaso de hormiga en camionetas 4x4 y que van llegando a estos lugares donde se encuentra la minería ilegal. Ellos también tienen su personal de inteligencia, personal que anda en motos y que ellos también les informan dónde está la presencia militar. Pero destruir una retroexcavadora es solo un capítulo. La cadena logística ilegal que atrae el combustible sigue intacta. Con la eliminación del subsidio al diésel, las mafias de la minería compran combustible robado a $1.60, que realmente cuesta $2.80. Detrás están los grupos criminales que organizan la logística, como son los lobos, tiguerones, choneros y gángster, que coordinan la cadena desde la perforación del poliducto hasta las minas y fronteras. A 3 semanas de que la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, elija a su nueva directiva, alrededor de 20 alcaldes se reunieron con el gobierno. Aunque inicialmente la reunión debía abordar deudas acumuladas y capacidad crediticia, el encuentro se centró en obtener apoyos para una alcaldesa cercana a ADN. El gobierno busca votos para que una alcaldesa afín a ADN llegue a la presidencia de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. El miércoles, antes de las 15 horas, vehículos blindados y resguardo policial llegaron hasta el Ministerio de Gobierno, en el centro histórico de Quito. Al menos 20 alcaldes desfilaron por la calle Benalcázar. Las autoridades municipales fueron convocadas a una reunión de trabajo urgente sobre proyectos y capacidad de crédito de los GAD. Pero fue un asunto secundario. Fuentes confirmaron a Televistazo que el tema principal era la búsqueda de respaldo a Yuri Colorado, alcaldesa de Muisne, para que ocupe la presidencia de la AME. La funcionaria en sus redes sociales se muestra cercana al régimen y a sus ministros. Los alcaldes ingresaron por la puerta principal, pero al final de la cita salieron por una posterior para no dar declaraciones. En la reunión no se resolvió el tema de las asignaciones presupuestarias a los municipios, que a la fecha suman una deuda de $722 millones. El alcalde de Quevedo, Alexis Matute, el único que aceptó hablar con Ecuavisa, dijo que propuso al gobierno cruzar parte de esa deuda con la que los municipios tienen con el IES. No tenemos acceso a los beneficios del IES porque estamos atrasados en los pagos, pero no podemos poner los pagos porque no recibimos las asignaciones. A la reunión no fue invitado el comité ejecutivo de la AME. Su presidente denuncia presiones por parte del gobierno. Buenamente esto se puede configurar hasta como un tráfico de influencias, porque hay documentos donde desde el Ministerio de Gobierno se incide en los alcaldes ya con la redacción, con el texto desarrollado, solamente pidiendo que se coloque las firmas. El encuentro con el gobierno ocurrió a pocos días de la Asamblea General de Alcaldes. El 20 de octubre se escogerá a la nueva directiva de la AME en Tena. Un ex asesor de la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, y su hermana, quien fuera gerente de Progen, están cuestionados por presunto conflicto de intereses, porque ambos laboraron en esas entidades cuando se firmaron los contratos millonarios de Progen para construir 2 termoeléctricas que están inconclusas. Diego Cuenca describe este caso. La Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, que administró 2 contratos de Progen, enfrenta nuevos cuestionamientos. Se trata de un presunto conflicto de intereses, porque José Antonio Saúd trabajó como jefe corporativo de asesoría y contratos en el departamento jurídico de SELEC, y él es hermano de Carla Saúd, quien era gerente de Progen para Latinoamérica. Cuando la compañía estadounidense se benefició de 2 acuerdos por $149 millones para instalar 2 termoeléctricas para Guayas y Los Ríos, que finalmente no culminaron. Que ustedes sepan. Carla Saúd fue quien el pasado 20 de mayo, en una rueda de prensa, justificó las razones por las que ambas obras tenían retrasos. SELEC reaccionó a esos señalamientos y ese miércoles en su cuenta de la red social X escribió sobre su colaborador: hemos procedido a su desvinculación y a enviar la posible alerta de conflicto de intereses a la Secretaría General de Integridad Pública.
Esta revelación sale un mes después de 32 allanamientos que realizó la Fiscalía y la Policía, que investiga a peculado contra una docena de personas, entre ellas exfuncionarios del gobierno de Daniel Noboa, que participaron en la contratación de generación eléctrica entre Selec y la empresa Progen, y cuyo caso fue denominado apagón. Aunque los contratos se terminaron de manera unilateral por parte del gobierno, las obras Alitral y Quevedo de 150 megavatios no terminaron de construirse y ahora están paralizadas mientras se desarrolla esa indagación. La vocera de la Presidencia de la República hace un mes aseguró que Selec iba a retomar la instalación de esas termoeléctricas luego de conocer el estado de los generadores. Ese detalle está descrito en un informe que fue entregado a la Fiscalía para las investigaciones y hasta el momento no están operativas. Bien, seguimos con la información y ahora muy atentos a la siguiente. Las modalidades de estafas digitales en el mundo se perfeccionan con inteligencia artificial. Es así que el 37% de los ataques de suplantación de identidad en el mundo ya utiliza IA. Los más comunes son el phishing selectivo, una modalidad en la que los ciberdelincuentes envían correos específicos con mensajes de WhatsApp personalizados con información de cada una de las víctimas para robar sus datos. Y también están los deepfakes, que son videos o audios manipulados con inteligencia artificial que clonan la voz y el rostro de una persona para difundir mensajes falsos y así estafar a los usuarios. María Gabriela Carpio entrevistó a expertos que dan recomendaciones para no caer en estas estafas digitales. Diana recibe cada mes decenas de correos que parecen oficiales, pero son fraudulentos. Están hechos con inteligencia artificial, tan bien redactados que es difícil detectarlos. Como ella es analista informática, no ha caído en la estafa. Se incluyen logos. Gracias a la inteligencia artificial pongo un link que direcciona a esta persona a una página web. Tranquilamente la persona puede hacerlo y no dudar, porque tengo el correo bien redactado, tengo una página web bien hecha para captar información, para robar datos bancarios. Un estudio de la consultoría tecnológica internacional IBM advierte que el 37% de los ataques de suplantación de identidad en el mundo utiliza inteligencia artificial mediante el phishing selectivo, y Ecuador no está fuera de la mira. Ecuador es el tercer país más atacado a nivel de la región. El experto en ciberseguridad, Juan Pablo Ramírez, explica que si antes un ciberdelincuente podía tardar hasta 16 horas en preparar un correo convincente, con IA ese tiempo se reduce a 5 minutos con mensajes más personalizados. Si tú publicas en tus redes sociales que te gusta viajar, alguna música en específico, comienzan a crear un perfil tuyo y basado en tu perfil te envían phishing específico para ti, para que tú subconscientemente puedas dar clic en el link. La policía recomienda fijarse en el remitente. Las instituciones usan dominios oficiales y no cuentas genéricas como Gmail o Yahoo. Siempre tenemos que nosotros ver en el URL, es decir, en la barra donde viene la dirección del correo electrónico, que vengan las letras HTTPS y la S, la última es de seguridad. Y también al lado de estas letras nos viene un candado. Si ese candado está abierto, nos da la alerta de que no es un correo seguro. El mismo estudio advierte que otra de las amenazas para estafar son los deepfakes, videos hechos con inteligencia artificial que imitan perfectamente a una persona para difundir noticias falsas o promover plataformas de inversiones inexistentes. Por eso los especialistas insisten en verificar siempre la información en fuentes oficiales y no publicar datos personales en redes sociales. Toda esa información que el ciberdelincuente va obteniendo, después se crean estos cuantos perfiles o se crean estos deepfakes y se hacen pasar por un familiar, por un amigo. En este año, la unidad de ciberdelitos de la policía investiga 799 casos relacionados a las estafas con suplantación de identidad y acceso no consentido a sistemas informáticos. Mundo. Un ataque deja 2 muertos en el norte de Inglaterra. Ocurrió en los exteriores de una sinagoga cuando un hombre atropelló a una persona y apuñaló a otra. El atacante fue neutralizado por la policía, que investiga este hecho como terrorismo.
El caos se desató en las inmediaciones de la sinagoga ortodoxa Heaton Park, en Manchester, norte de Inglaterra, donde la policía neutralizó a tiros a un hombre armado con un cuchillo. El agresor había acelerado su auto para atropellar a varias personas. Luego se bajó y apuñaló a un hombre de la tercera edad. Los hechos se dieron cuando la gente asistía a la sinagoga para un servicio de oración en la celebración del Yom Kippur, el día de la expiación, la fecha más solemne del calendario judío. Este residente cuenta que estaba en un parque cercano. Escuchó un disparo y luego supo que hubo un ataque en la sinagoga. Las autoridades confirmaron 2 muertos. Los paramédicos atendieron a 4 heridos de gravedad. El alcalde de Manchester, Andy Burham, confirmó que el atacante murió y los investigadores tratan el hecho como un incidente de terrorismo. El primer ministro, Keir Starmer, condenó el ataque y ordenó reforzar la seguridad en las sinagogas de todo el país. 2 aviones de Delta Airlines chocaron en la pista en el aeropuerto La Guardia de Nueva York. Este incidente ocurrió cerca de las 10 de la noche cuando el avión que iba a despegar rumbo a Virginia golpeó con el ala derecha de la nariz de la aeronave que había llegado desde Carolina del Norte. Una azafata sufrió heridas leves, el resto de los pasajeros, un total de 93 entre ambos aviones, resultaron ilesos. Los viajeros fueron escoltados fuera de las aeronaves, trasladados por buses al terminal. En Chimborazo, los 2 policías que fueron retenidos este miércoles por la comunidad de Nizac en Alausí ya fueron liberados. La retención de los 2 uniformados se produjo en medio de un enfrentamiento entre comuneros y policías que habían llegado para habilitar la vía bloqueada al ingreso de esa localidad. Los dirigentes indígenas entregaron a los uniformados en el destacamento en el cantón Alausí. Luego de su liberación, los agentes fueron sometidos a exámenes médicos donde se confirmó que no sufrieron agresiones. En Imbabura, los comerciantes de los cantones Antonio Ante e Ibarra, que están sitiados por manifestantes indígenas, están desesperados. La actividad comercial se ha reducido a niveles alarmantes. En la ciudad de Ibarra, por ejemplo, las pérdidas diarias de negocios pequeños llegan hasta $1.000, mientras que en los comercios medianos reportan pérdidas de $20.000 por día o más. Cristian Tinajero con el informe. Atuntaqui, cabecera cantonal de Antonio Ante, hoy parece una ciudad fantasma. El dinamismo comercial de esta localidad de Imbabura, conocida por su industria textil, se ha apagado durante el paro indígena. El 90% de los locales permanecen cerrados todo el día. Los pocos que se arriesgan a abrir son amenazados por grupos de manifestantes que recorren a diario la urbe y los obligan a bajar sus puertas. Estamos ahorita con las planillas de los trabajadores, estamos con los arriendos, estamos con las obligaciones también de los bancos y estos días no se ha vendido nada prácticamente. Las calles tampoco tienen vehículos circulando por temor a que los manifestantes les pinchen las llantas, como se observa en este video que se viralizó este jueves. Según David Guevara, presidente de la Cámara de Comercio de Antonio Ante, las ventas se han reducido un 80% en 11 días de paro. Asegura que por estar ubicada en el centro de la provincia, esta localidad está sitiada y es una de las más perjudicadas. Bordea entre 4 millones a 4 millones y medio las pérdidas y la pregunta es, ¿quién va a pagar esto? En Ibarra, capital de Imbabura, el escenario no es distinto. Por la noche la actividad comercial se ha reducido al mínimo. Debido a la escasez de combustible, pocos vehículos circulan por las calles. Durante el día, los locales siguen cerrados, entre el temor a nuevas marchas y la falta de clientes. En medio de calles vacías, Víctor Núñez intenta sostener su negocio. Vende dulces tradicionales en el centro de la ciudad. Nosotros estamos ya desesperados, como se dice, porque vivimos del turismo. Y el turismo no existe en estos días y cada vez se pone peor. Yo estoy aquí ya porque cabe decir por no tener nada que hacer en mi casa, porque no hay venta. En Ibarra hay cerca de 3.000 negocios. Según la Cámara de Comercio, una tienda pierde entre $200 y $1.000 diarios por el paro, mientras los negocios medianos reportan pérdidas que bordean los $20.000 por día. En el sector industrial bordean los $42 millones, tanto en Imbabura como en Carchi. Mientras tanto, la provincia continúa aislada y a la expectativa de las resoluciones que hoy tome la CONAIE sobre el paro.
La Asamblea aprobó una resolución que rechaza el ataque a la red de agua potable de Ibarra y respalda al sector productivo frente a las pérdidas causadas por el paro. Patricio Díaz informa que este debate provocó una nueva confrontación entre el oficialismo y el correísmo. En la Asamblea, el oficialismo y el correísmo no detienen su confrontación. ¡Eres un cobarde, González! El legislador de ADN, Fernando Jaramillo, propuso una resolución para que se rechace el ataque al agua potable de Ibarra. En su exposición acusó al correísmo de participar en las protestas de Otavalo. Mencionó al director provincial de la Revolución Ciudadana y a uno de los asambleístas alternos, que dijo está investigado por los actos violentos. Es una estrategia organizada y planificada y dirigida políticamente desde la cúpula de ustedes, del movimiento opositor. El correísmo, en cambio, acusó de la violencia al Ejecutivo. Los derechos que hoy quieren eliminar con su constituyente de Tolete y Bala, ¿saben cómo se consiguieron? Con luchas sociales. El oficialismo insistió. Rechazó el secuestro de militares y las agresiones a los uniformados. Que sea el mensaje también del diálogo, pero no de la imposición de aquellos que no han ganado una elección y pretenden imponer un proyecto de país mal hecho por la fuerza, por la violencia. Mi pueblo pide igualdad de condiciones, nada más. Mi pueblo no viene a pedir trabajar toda la familia aquí en la Asamblea. Otros legisladores hicieron un llamado al diálogo, aunque cuestionaron que estaba lista una mesa de trabajo, pero el movimiento indígena de Imbabura se echó para atrás. Los infiltrados boicotearon, se reclama tranquilidad y se estaban sacando la madre entre los dos sectores aquí involucrados en la Asamblea Nacional. Al final, con el voto a favor de la mayoría oficialista y el voto en contra del correísmo, se aprobaron dos resoluciones, rechazando el ataque al agua potable, la una, y la otra respaldando al sector productivo afectado por las paralizaciones.